hora llega a ustedes gracias al auspicio de Avilés Auto, el dealer del futuro, en Caguas y San Juan. Teléfono 787-333-9993. La bienvenida a nuestro amigo profesor Magdiel Narváez, Palabra Viva. Muy buenos días, Magdiel. Buenos días, Hernán, Moraima, Juan Carlos, buenos días. Buen día. A todos los radioescuchas que, como siempre decimos, se dan cita a través de este medio para estar con nosotros en toda la programación de la emisora, porque la variedad es amplia para alcanzar no solamente edades, sino necesidades también. Así que estamos contentos de estar aquí otra vez. Estoy trabajando con el sistema respiratorio, pero estoy bien, gracias al Señor. Hoy vamos a hablar de una expresión de Jesús que incluye un lamento, un deseo y un anuncio. Las tres cosas. Lamento, un deseo y un anuncio. Un anuncio. Y es Jesús en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Que termina, desemboca abajo en el Getsemaní, mirando a Jerusalén de frente. Esa vista tiene que haber sido espectacular porque desde ahí se podía ver el templo. Y a veces las personas me preguntan cuál es la cosa que tiene que ver todo esto con el Monte de los Olivos. Porque para el tiempo de Jesús no todo el mundo podía entrar a la ciudad. Había muchas restricciones, por ejemplo, con los cojos, los ciegos, los extranjeros, la gente con enfermedades de condición de piel como los leprosos. Y no había manera. Sé que había gente que estaba prácticamente limitada de disfrutar la ciudad y por consecuencia el templo. Y aparentemente para muchos de ellos, la forma que tenía el Monte de los Olivos, que queda como si fueran unos asientos de un estadio, daba la impresión de que era oportuna para sentarse allí y de allí ver el templo, ver cuando saliera el humo de los sacrificios, escuchar los cánticos, que el Monte de los Olivos da frente a frente con la entrada del Mesías, o sea, con la puerta que se le adjudica a que por ahí va a entrar el Mesías porque es la más cercana que hay al templo. Y Jesús usaba el Monte de los Olivos como si fuera su cuartel general. Yo tengo la impresión de que Jesús estaba allí sanando gente, administrando personas y que se resguardaba en la zona. Pero este día Jesús está de frente mirando a la ciudad y emite este lamento: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y es un lamento porque es la voz de Dios diciendo: yo te he enviado mis emisarios. Yo te he enviado mi voz a través de estos escogidos. Y tú te has dedicado a matarlos y a apedrearlos. Y en este momento es como una resolución casi final de Cristo diciendo: ya no te voy a mandar más profetas, porque ahora vine yo personalmente a decirte que yo quiero contigo. Y ahí viene el deseo. ¿Cuántas veces yo he querido juntarte como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas? El deseo de un Dios de tener bajo su ala protectora al pueblo que ama. Y prácticamente sin decirlo, en el entre líneas, pero tú no te dejas. Tú no te dejas. Yo lo hago, pero tú te zafas, porque tú te crees prepotente y crees que las cosas son como tú dices, ¿verdad? Y entonces el anuncio: pronto vendrá uno, vendrá aquel, y lo vas a desear cuando digas: bendito el que viene en el nombre del Señor, que es el anuncio de él mismo para cerrar un ciclo. Vamos a mirar esta frase con calma porque a veces se le pasa rápido, y esta es una de las frases más contundentes de Jesucristo. Una de las cosas que la hace de las más contundentes es que esta frase viene acompañada de un llanto.
Cristo prácticamente llora 3 veces en toda su vida ministerial, según el reporte de los evangelios. Una de ellas es frente a la tumba de Lázaro. Y alguien me escribió hace los días que por qué si Cristo sabía que iba a resucitar a Lázaro tenía que llorar. Pero el texto en Juan capítulo 11 nos dice que antes de resucitar a Lázaro, Jesús llora por la incredulidad de la gente. No es porque no sabía que iba a resucitar a Lázaro, es porque la gente no le cree. La gente no le cree. Entonces, este llanto con este lamento está asociado a creer. A creer. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que creamos en Él. Sí, que creamos en Él como nuestra única opción. No, yo tengo más opciones. Sobre lo que pueda hacer Dios, tú la única opción que tienes es creer. Todas las demás son de Él. Por ejemplo, si hay una persona enferma, mi opción es creer que Dios lo puede sanar. No, pero se puede morir. Esa opción no es mía, esa es de Dios. Él es el que decide si va a la vida o no. Entonces, si yo no tengo más opciones, ¿por qué voy a invertir en estar pensando en un esquema frustrante, fracasado, si al final del día la soberanía de Dios se va a imponer? Entonces Cristo lo está diciendo al mundo al que Él se enfrenta. Mira, esto me ha dolido. Porque esto, cuando yo digo, yo te envío a los profetas y tú los matas, es un mensaje contundente a que el Creador que te ha dado la oportunidad, tú no lo quieres en tu fórmula. No lo quieres en tu fórmula. Entonces, aquí tenemos algo interesante, porque Jesús sabía que lo iban a rechazar. Él es Dios. ¿Y por qué le duele? Bueno, porque cuando tú lo tienes en una dinámica de un Dios omnipotente y omnipresente que todo lo sabe, no le va a doler nada porque él todo lo sabe. Pero cuando tienes un Dios hecho carne, que va a experimentar en su hombría, en este mundo de emociones que tenemos nosotros, entonces le duele y lo experimenta. Y el dolor que Cristo experimenta es esencial porque así Él se puede identificar empáticamente con el ser humano. Si usted es víctima de rechazo, si usted es víctima de gente que le ha puesto un sello, si a usted lo han empujado contra una esquina, si a usted le han señalado y lo han criticado, créame que Dios entiende eso a la perfección, porque en Cristo, como dice el apóstol Pablo, lo experimentó todo excepto el pecado. Cuando Cristo entonces está en esta dinámica de anunciarle a Jerusalén, su amada ciudad, la ciudad santa, que es lamentable lo que está experimentando, entramos en una posición teológica bien interesante de un Dios que lo que no quiere es que le rechaces, sino que le aceptes. Y ahí entramos en este proceso donde la gente dice, pero ¿cómo un Dios de amor me va a poner un juicio encima si Él es todo amor? ¿Cómo un Dios de amor es posible que quiera rechazarme? Y en la realidad, Dios no te rechaza. Y Dios tampoco te ha puesto un pie encima porque tú no lo aceptes. Al contrario, el texto bíblico anuncia que el que rechaza a Dios, Él mismo se echa una soga al cuello. Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a Cristo al mundo a condenarlo, sino a que fuera salvo. Pero aquel que no cree en Él ya ha sido condenado. En otras palabras, el rechazo contra Dios trae para sí mismo todo aquello adverso de lo que Dios te ha querido librar y proteger. Por lo tanto, cuando Jesús anuncia contra Jerusalén este lamento que tiene de que yo he querido mandarte avisos y tú has estado contrario a mí, el lamento no es solamente por el rechazo a la voz, sino la consecuencia que trae para sí todo este rechazo, al punto que este rechazo y su consecuencia Jesús se lo anuncia a sus discípulos cuando dice en Marcos 11, ustedes ven todos estos edificios, no va a quedar piedra sobre piedra. Y dice, ¿por qué? Bueno, porque el rechazo a Dios, una de las grandes consecuencias es la soberbia. Y yo pudiera interpretar, otras personas tendrán otras interpretaciones y obviamente hay que respetarlas, pero yo pudiera interpretar, sin que se vea una manipulación histórica, que el no tener a Dios en el corazón le
le envalentonó al pueblo judío a creerse que podía enfrentar un imperio tan grande como el romano y traer la gran guerra judeo-romana de los años 60 y 70 que trajo a consecuencia la destrucción del templo. Si tú no tienes a Dios, la soberbia te va a comer. Si tú no tienes a Dios, te vas a creer prepotente, te vas a creer que tú eres autosuficiente, independiente y que puedes vivir sin Él. Entonces hay gente que viene y dice, no, pero yo tengo amistades que viven sin Dios y les va bien. ¿Estás seguro que le va bien? ¿Cuál es el concepto, definición de que le va bien? Que lean el Salmo 73 de Asaf cuando dice, hasta que entendí el fin de ella. Sí, síguelo. Ciertamente los has puesto en deslizadero. Ciertamente mirarás y de repente no van a estar allí. ¿Cuán tonto era yo? Dice Asaf en ese salmo. Sí. No entendía. A punto de considerarse un necio porque dice, pero es que yo me creí una cosa y de momento me he dado cuenta que no es la realidad. De que la gente dice, este fulano tiene a Dios, pero mira, tiene un buen trabajo, tiene una buena casa. Esa es la definición de estar bien. Porque de esa misma forma te puedo decir que hay gente millonaria que han tenido múltiples ocasiones en su vida querer quitarse la vida porque no son felices. Y tenemos ejemplos de gente que tenía la vida llena, las manos llenas. Un hombre como Robin Williams, las manos llenas. Y deja una nota porque una depresión severa lo sacó de balance y de carrera. Entonces, Jesús lo que está diciendo es, mira, Jerusalén te pudo haber ido mejor conmigo, 1000 veces. Pero es triste. Lo segundo en ese primer asunto es la perseverancia de este Dios de enviar múltiples voces. Eso es una evidencia del amor de Dios. Que te envía una voz, que te envía una segunda voz, y que en esa voz viene incluido una historia. Porque este Dios tiene una memoria histórica del trato que lleva contigo. Mira, tal día pasó esto, yo estuve ahí. Mira, tal día yo te dije que tenía un pacto, ese pacto está vigente. Mira, tal día te dije que esto iba a durar para siempre. Y entonces el ser humano se olvida, pero Dios tiene la nota de ese recuerdo y la envía a través de una voz profética. Pero el ser humano tiene la tendencia a darle un tizazo al asunto y seguir andando. Y Cristo dice, es lamentable que tú no entiendas que esa voz que te ha venido diciendo todo este tiempo no es otra cosa que una voz de amor, que una voz de esperanza, que una voz de misericordia, que una voz de prevalecer y perpetuar la promesa que yo te he hecho. Así que yo veo a este Cristo con una congoja gigantesca, mirando aquel lugar y diciendo, esto se va a destruir, a esto le van a pasar un rolo por encima. Y entonces viene también acompañado, tercero, de saber que lo que viene de camino es doloroso. Es una experiencia que Dios mismo no quiere que su pueblo viva, pero su pueblo ha firmado su sentencia. En este tipo de expresiones a veces tenemos contradicciones en términos de cómo las personas lo miran, porque hay gente que dice, y recuerdo un comentario de un amigo de Fernando hace mucho, pero si eso es lo que va a pasar, la clásica, pero si eso es lo que va a pasar, ¿por qué tenemos que...? Sí, pero ese comentario tan genérico alcanza a un grupo de personas, pero los que creen tienen otro tipo de experiencia. Porque el que cree vive al amparo del reino de Dios, que es el gobierno de Dios en la tierra. Y ahí la gente empieza con los debates, ¿no? Que el reino de Dios es la iglesia. No. El reino de Dios es el gobierno de Dios, que está sobre la iglesia. Pero el gobierno de Dios tiene la soberanía de Dios, el poder de Dios, el reino de Dios, el amor de Dios, que donde único se hace vigente es en la iglesia, que es el grupo de personas que cree en el reino de Dios. Y por lo tanto, el reino y la iglesia son indivisibles, pero uno está sobre otro. Y todo el que está bajo el gobierno de Dios vive de todas las experiencias que Dios provee, haciendo ver que el que está en ese reino tiene la protección de un Dios poderoso. No exento, pero presencial. Y entonces, Dios está viendo lo que viene de camino. Con eso quiero decir que tienes que mirar
tu vida como si fuera Jerusalén y preguntarte en la mañana de hoy, oye, déjame hacer un análisis. ¿Cuántas voces me ha mandado Dios? ¿Cuántos mensajes de alerta me está mandando el Señor? Cuídate de esto, cuídate de aquello, salte de ahí, rompe con esto. Porque si algo bueno tiene Dios, es esa persistencia de decirte las cosas a tiempo, para que después no digas, este Dios sabiendo las cosas, mira lo que me ha pasado. ¿Cuántas veces te las anunció? ¿Cuántas veces te lo dijo? Yo he vivido una experiencia, ¿verdad? Bastante delicada cuando mi papá tuvo su segunda esposa, se llamaba Marian, y con ella levantaron un ministerio radial poderosísimo llamado Nacidos para Triunfar. Eso en Puerto Rico, olvídate, hacían retiros, una cosa espectacular. Pero Marian cayó en una cama con un cáncer en el colon y no se levantó. Tuvo 4 años postrada. Yo vi a mi papá allí con una devoción exquisita de amor. Esos dos seres eran uno para otro. Y la gente iba con la fe y el aceite y el pañito ungido y pastor y las visiones y las profecías. Dios la va a levantar. Y mi papá un día me dice, no se va a levantar. Y yo lo miré. El Señor me dijo que se la va a llevar. Wow. Pero mi papá nunca se plantó frente a la gente que iba con aquella fe. Vamos a orar, pastor, que venga, vamos a orar. Se nos dijo, no ore porque se la van a llevar. El aviso de Dios llega para que el ser humano se prepare ante la realidad que le va a tocar vivir. Si tú rechazas el aviso, entonces tienes más consecuencias de las que hubieras tenido si hubieras hecho caso a ese aviso. Esto viene acompañado de la segunda parte, que es esa expresión de Cristo metafórica de comparar la relación de Dios con Israel como una gallina con sus polluelos. Yo no sé, ¿verdad? Si cuántos de los hermanos que me están escuchando han tenido experiencia campo adentro en una finca, están a tiempo, pueden ir a Be Happy y experimentar algo. Pero los que hayamos estado corriendo por el campo detrás de las gallinas y de las palomas y de cuánta cosa existe en el campo, y antes, mucho antes, cuando todavía los cucubanos se podían apreciar a distancia, hemos visto algunos de nosotros que debajo de un aguacero una gallina empieza a recoger los pollos y expande esas alas, que usualmente usted no ha visto una gallina expandiendo alas, y como que se esponja. Sí. Y los pollos instintivamente se van metiendo debajo de ella. Y entonces ella se arrana para cubrirlos lo más que pueda. Ella termina en papá, pero una vez acabe ese aguacero, esos pollos salen secos. Hermoso. Es una cosa. Entonces, si usted ve los patitos, por ejemplo, cómo mamá pata espera, ellos van en línea, uno detrás de otro, hasta que entran al pequeño charco, y ella espera hasta el último.